Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. El Salmo 84, tenemos que distinguir que los salmos no solamente son escritos, son oraciones. Y dependiendo la situación que está viviendo el salmista en el momento que lo escribe. Fíjense bien, él pide que el Señor muestre su misericordia. ¿Qué oración es esa? Es una oración de petición, de exclamación, ¿no? O sea, Señor, te pido, ¿no?, que nos muestres tu misericordia. Y entonces, ¿por qué está pidiendo que el Señor muestre su misericordia? Porque la misericordia de Dios trae salvación. Y obviamente la gloria del Señor está muy cerca, la salvación misma. ¿Y quién es la salvación misma? Cristo Jesús, el Verbo encarnado. Fíjense bien, en la carta a los Hebreos habla del Verbo encarnado, habla del sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? El que es mediador entre el hombre y Dios. ¿Quién es el sumo sacerdote por excelencia? Jesucristo, el Verbo encarnado, aquel que es la revelación plena. Y aquí está, ¿verdad? Aquel que vuelve a traer la alianza. Por tanto, después de Cristo ya no hay otra alianza, porque es la alianza perfecta entre la humanidad y Dios. Ya no va a haber otra revelación, solamente Jesucristo. Entonces tengan mucho cuidado, ¿verdad? Cuando les dicen, es que se me reveló la Virgen. No, no hay revelación después de Cristo. Ya se dio todo, punto. Ya no va a venir otro Mesías, ¿no? Vendrá Cristo en la segunda venida escatológica precisamente a juzgar a vivos y a muertos, donde será la consumación de todo, pero ya no va a venir otro Mesías. Aguas con eso. ¿Por qué? Porque hay muchos, sobre todo en las sectas, que te hablan de los Mesías. Cuídense de los falsos Mesías, dice el Señor, porque vendrán usurpando mi nombre, porque vendrán haciendo la confusión. Y hay muchos que se dicen Mesías. No hay más Salvador, no hay más Mesías que Cristo. Por tanto, no hay más camino que Cristo, no hay más revelación que Cristo. La revelación plena del Padre se dio en Cristo Jesús. Así que tengan mucho cuidado también con ese modo de hablar. Sobre todo, se da mucho dentro de grupos, ¿verdad?, que pues no tienen una buena formación, ¿no? Incluso de seminaristas, de diáconos permanentes, o incluso hasta de curitas, ¿verdad? La revelación plena ya se dio. Y luego andan diciendo, se me reveló San Charbel, se me reveló la Virgen, se me reveló. No, ya no hay revelación. Ya, la revelación se dio. La Sagrada Escritura contiene toda la revelación de Dios, que se da en Cristo. Por eso dice la carta a los Hebreos, la mejor promesa que pudo haber hecho Dios es Cristo. Es mejor que la primera alianza, cuando yo saqué, fíjate lo que dice el Señor, ¿no? Cuando yo saqué a sus padres de la esclavitud de Egipto, era imperfecta esa alianza, no por Dios, porque Dios es perfecto.
¿Quién la imperfeccionó? El hombre mismo. Vean lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se corrompe y comienza a adorar a dioses en un momento de desesperación, ante el silencio de Dios, ante la manifestación de Dios. ¿Qué es la revelación? La manifestación de Dios. Pero era necesario para ir depurando. Fíjense, cuando Moisés sube, ¿no?, al Sinaí para la tabla de la ley, ¿qué pasa? Se tarda, y al tardarse, unos cuantos con intereses mezquinos que conocían de la palabra de Dios comienzan a sembrar la duda, ¿no? Y entonces hacen un ídolo. Y entonces comienzan a apartarse de esa alianza, de ese pacto con Dios, viendo precisamente la gloria de Dios. Se alejan de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que entonces se corrompe y dice el Señor, bueno, ¿por qué? Porque no llegaba a la revelación plena. No había salvación plena, no por Dios, sino porque el hombre todavía no estaba preparado. Y sin embargo viene Cristo a revelar al Padre en toda su totalidad. Por eso fíjense bien, Moisés, aunque estuvo en contacto con Dios, no lo vio. ¿Por qué? Porque no era el momento de la revelación. ¿Quién revela al Padre? Cristo. ¿Quién es el camino? Cristo, punto. Enfoquémonos en Cristo. Por eso dice, es una alianza nueva, perfecta, agradable y única. ¿Por qué? Porque es Cristo. Y por eso vemos ahora en el Evangelio como este Cristo, esta revelación plena del Padre, elige a los que Él quiso. No a los que les impone el mundo, sino a los que Él quiso. ¿Y qué poder les dio? El poder de predicar y el poder de expulsar demonios. ¿Qué es el demonio en la Sagrada Escritura? Aquel que divide. Vean lo que hace esta gente mezquina en tiempos de Moisés. Divide. Y a lo largo de la historia habrá muchos que dividan, muchos que engañen, usurpando el nombre de Cristo. Cuídense de eso. Por eso, fíjense bien, la Sagrada Escritura, como dicen los protestantes, sola Escritura, si no la sabes interpretar, te puedes llevar al error. Fíjense lo que estoy diciendo. Por eso es importante que nosotros profundicemos en la Sagrada Escritura. Pero más aún, nuestra iglesia no solamente se basa en la Sagrada Escritura, sino también necesita de la tradición, de todos estos grandes padres, apóstoles, padres de la iglesia, ¿verdad? Voy por etapas, que han consolidado la fe de la revelación de Cristo, la revelación del Padre. Y entonces tenemos que caminar juntos, tradición, Sagrada Escritura, porque si no, vamos al error. ¿Y qué hacen los protestantes? Ah, no, como la sagrada tradición es un poco tediosa, quitémosla. Y entonces comienzan a mutilar. Claro, no conviene que tú sepas que hay un canon dentro de la Sagrada Escritura que ya se dio. Entonces por eso pueden mutilar. Y así es el diablo, divide. Entonces fíjense bien, cuidado con todo eso. ¿Quieres conocer la verdad? Cristo. ¿Quieres conocer el camino a la salvación? Cristo. ¿Quieres encontrarte con Dios, comprender el misterio? Ve a Cristo. Es el único. Y cuando escuchen hablar de una revelación divina, huyan de ese lugar, porque ahí está la confusión. La revelación ya se dio en su totalidad en Cristo Jesús. Todo lo demás, aguas, es dudoso. Toda doctrina, ¿verdad?, que no vaya en la tradición y en el magisterio y por tanto en la Sagrada Escritura, es dudoso. Tengan mucho cuidado, porque hay muchos lobos rapaces. Ahí está el cimiento de la iglesia, los apóstoles,
que no engañan, que no mienten, que no dividen, que tienen el poder de expulsar a esas divisiones y demonios. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta que es una iglesia de Dios? En la unidad, no en la laxidad, ¿eh? Ojo con lo que estoy diciendo, porque si no van a decir, es que los episcopalianos aceptan la ideología de género. No, 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 no. La unidad es distinto, ¿eh? La unidad no solamente es aceptar al otro, la unidad es la meta, el fin, que es Cristo. Y fíjense bien todos estos que andan promoviendo todas estas cuestiones, ¿no? Y no porque estemos en contra de las personas, no, sino porque dividen, porque no está Cristo, porque no hablan de Cristo. Lo que ellos quieren es ensalzarse a ellos mismos. Aguas con todas estas doctrinas y con todas estas gentes. ¿Por qué? Porque dividen. La unidad está en la meta, en el fin, que es Cristo. O sea, ¿cuál es tu fin como iglesia? Promover ideologías, promover ONGs, promover otra cosa que no sea Cristo, huye de ella. Y si en la misma iglesia católica se da eso, aguas. En algunas parroquias se da que promueven más una ONG que a Cristo, lo decía ayer. Todos hablamos de todos menos de Cristo. Todos vamos a todo menos a Cristo. Y la iglesia debe de ir a Cristo, la revelación plena del Padre. Que así sea.